Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, aquellos que siguen el canal, que se han suscrito, queridos hermanos, que también dan buenas ideas. Pero también quiero invitarles porque hay varios que siguen el canal, pero que aún no se han suscrito. Quiero animarles a que se suscriban a este canal llamado Presbiteriano Confesional. Si les ha sido de bendición, suscríbanse. Es una forma en que pueden apoyar este canal, porque si YouTube ve una gran distribución del contenido o más like, también se distribuye más en esta plataforma. Así que suscríbete un poco más abajo y también dale a la campanita para que te pueda llegar una notificación al momento en que suba un nuevo video. Antes de comenzar el tema, me gustaría comentar ciertas cosas. Se me ha venido a la cabeza una idea, pero no es una idea propia en sí, sino que he visto a otros hermanos haciendo algunos programas y se me ocurrió hacer un programa en este canal llamado Presbiteriano Confesional para hablar de ciertos temas teológicos controversiales, como también hablar un poco sobre contingencia. Ahora no sé si este programa lo haré una vez a la semana o 2 veces en la semana. El tema es que voy a necesitar 3 panelistas más. Lo ideal sería una hermana o 2 hermanos, o puede ser también 2 hermanas y un hermano más. El tema, queridos hermanos, es que estoy pensando en este proyecto, en las formas, cómo abordarlo, etcétera, etcétera. No tengo mucha tecnología en cierto sentido. Yo solamente grabo con mi celular, un micrófono y edito en un programa simple. Entonces para hacer este programa a lo mejor necesitaría algunas otras cosas más. No lo sé, bueno, lo veré en el transcurso. Pero bueno, queridos hermanos, hoy comenzamos un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional y voy a hablar sobre un tema que es controversial. Claramente es controversial. Hace un año atrás aproximadamente hablé sobre este tema, pero me fui como en picada en contra de ciertos pastores y no hablé mucho del tema en sí. Hoy me gustaría volver a hablar de este tema y el título de este episodio es: ¿se puede perder la salvación? ¿La salvación se pierde? Yo sé que este es un tema controversial, es más, ya al decir esta pregunta, en sus cabezas ya se están formulando ciertas ideas al respecto. Así que lo vamos a tratar desde un área reformada. Recuerden esto, queridos amigos y hermanos, Presbiteriano Confesional es de una línea reformada. Me suscribo a la Confesión de Fe de Westminster, sus catecismos menor y mayor y las 3 formas de unidad, ¿cierto? Dor, Heidelberg y la confesión belga. Así que a partir de allí vamos a tratar este tema teológico, queridos hermanos. Así que comenzamos un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Y antes de terminar, recuerda, si eres de Chile, si estás buscando buena literatura, busca a mi hermano de Neuma Literatura, valga la redundancia, en Facebook como también en Instagram. Neuma Literatura. Voy a dejar un poco más abajo, como lo hago en todos los videos, el link de su página, así que puedes ir, ubicarlo, preguntar: mira, vas a traer este libro, me gusta este libro, lo puedes traer, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el valor? Bueno, eso lo tienes que hablar con él. Así que comenzamos, queridos hermanos. Se pierde la salvación, así que vamos a darle. Bueno, queridos amigos y hermanos, como dije hace un momento, quiero hablar sobre este tema, sobre la salvación. ¿La salvación se pierde? Y si la salvación se pierde, entonces ¿tú ganaste tu salvación? O si la salvación es un regalo, entonces también lo puedes perder. ¿Debes obrar para poder alcanzar salvación? ¿Te salvas por obras? Comprendiendo también que el apóstol Pablo dice que es por gracia y que no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿La salvación se pierde?
¿Por qué quiero hablar sobre este tema? El otro día estuve viendo un programa de unos queridos hermanos allí en Facebook que se llama Proyecto Coalición, hablando sobre este tema, sobre si la salvación se pierde o no. Y me dieron como la idea de poder hacer nuevamente un video, porque hace un año atrás hice un video al respecto donde hablé un poco sobre Gigi Ávila, hablé un poco sobre este movimiento carismático pentecostal de Cruzada de Poder, donde también son acérrimos detractores de la teología reformada y en el punto central que vendría siendo la predestinación. Y ellos forman esta caricatura del salvo siempre salvo. O sea, si nosotros creemos que Dios nos ha escogido desde la fundación del mundo, nosotros hacemos lo que queremos. Vivimos como nos da la gana. Total, Dios nos ha escogido en Jesucristo desde la eternidad. Bueno, vuelvo a repetir, y como dije en un principio, eso es una caricatura. El que ha comprendido realmente la teología reformada, el que comprende estas cosas, de igual forma entiende, querido hermano, que debe vivir conforme a lo que profesa, o debe existir, mejor dicho, una práctica, una vida piadosa, una transformación de vida, queridos hermanos. Y como le comentaba a mis hermanos en Proyecto Coalición hace unos días atrás, no buscamos la santificación en contexto de obras para alcanzar salvación, sino que porque hemos sido salvados, buscamos la santificación, la santidad. Buscamos seguir la voluntad de Dios como hijos de Dios agradecidos, hijos que aman al Señor. Es más, Jesucristo mismo dice, el que dice que me ama, pues obedezca a mis mandamientos, ¿ok? Esto debe ser así. Si decimos que amamos al Señor, debemos obedecer su palabra y por lo tanto andar en su ley, obedecer su palabra. Vida piadosa, tomar cada día los medios de gracia que Dios nos ha dado y ocuparnos en ellos. ¿En qué? En la lectura de la palabra, en la oración, en la meditación de esta misma, y si tenemos familias, en la enseñanza de las Escrituras a nuestros hijos, con nuestra esposa. Y el otro, evangelismo, el predicar el evangelio a otros, sin importar la distinción social, racial, nada. Solamente predicar el evangelio, lanzar la semilla. Como decía Spurgeon, para parafrasear a Charles Spurgeon, Dios no nos ha dado el trabajo a nosotros de ir por la calle y levantar la camiseta para ver si esa persona tiene tatuado en su pecho escogido de Dios. No, para nada. Dios nos ha dado el trabajo de ir y predicar el evangelio, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y lanzar la semilla. Es Dios quien obrará, no nosotros, queridos hermanos, para nada. Entonces, para volver al tema, ¿la salvación se pierde? No, es un rotundo no. La salvación no se pierde, queridos hermanos, porque no podemos alcanzar salvación por nuestras propias obras. No podemos con nuestras propias obras o nuestras propias buenas intenciones generarnos o crear, mejor dicho, una escalera para poder alcanzar el cielo y llegar allí y presentarnos delante del Dios Todopoderoso. Esto no es así. Solamente por los méritos de Cristo, queridos hermanos. Solamente por la obra en la cruz nosotros podemos alcanzar salvación, por Jesucristo. Él es el mediador. Solamente por Él, querido y amado hermano, podemos alcanzar salvación. Pero ¿cómo podemos comprender esto? ¿Cómo podemos llegar a esta idea de que la salvación no se pierde? ¿Cómo podemos llegar a esta idea de que el que ha sido escogido por Dios no se pierde, pero no solamente no se pierde, sino que además ese hombre se mueve conforme a la voluntad de Dios y busca glorificar a Dios en todas las esferas de la vida? Para esto debemos comprender ciertas cosas y una de ellas tiene que ver con el pecado original. Debemos comprender quién era nuestro representante en el pacto de obras,
que era Adán, queridos hermanos. Y como Adán pecó, cada uno de nosotros nacemos en pecado. Esto lo deja súper claro el apóstol Pablo allí en Romanos. Te recomiendo desde ya, si quieres comprender estos temas, leer Romanos. Lee Romanos, queridos hermanos. Hemos nacido en pecado. Y Pablo dice algo que a muchos no les gusta. Hemos nacido muertos, espiritualmente muertos. Nacemos de espalda a Dios, de espalda a su ley y no queremos nada con Dios. Nos creamos sí falsos dioses. Nos creamos falsos dioses conforme a nuestro dañado y caído corazón. Eso es verdad. Porque tú puedes salir a la calle y preguntarle a alguien, ¿tú crees en Dios? Sí, te va a decir, yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero como viven, como actúan, no es así. Ellos solamente han formado un falso Dios, que no es el Dios de las Escrituras, queridos hermanos. Por lo tanto, necesitamos que alguien nos salve, ¿cierto? Si hemos nacido en pecado muertos, rechazando a Dios, ¿cómo nos volvemos a Dios? ¿Podemos volvernos a Dios? No podemos volvernos a Dios. Es más, Jesucristo mismo dice en su palabra, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y estos versículos son bien manipulados del lado arminiano para poder dar a entender otra cosa. Pero Jesucristo es claro, es muy claro. Nadie puede venir a mí si el Padre no le escogiere. Debemos comprender otra cosa. Lo que Jesucristo hizo en la cruz fue una obra completa, consumada. Ya no hay nada más que hacer, queridos hermanos. Es Dios quien nos salva. Absolutamente. Es quien Dios obra en el creyente desde principio a fin. Es Dios quien salva, es Dios quien justifica, es Dios quien nos lleva a esta vida en santificación, porque es Dios quien pone el querer como el hacer en el creyente. Pero hay varias cosas que vigilar aquí, ¿cierto? Porque también, como dije en un video pasado, muchos tienen tanto conocimiento de la palabra de Dios, doctrinalmente hablando, teológicamente, y unos han llegado tan allá de forma académica, que saben tantas cosas, pero que no tienen vidas que agraden a Dios. No tienen vidas que glorifiquen a Dios y viven, lamentable y tristemente, de una forma libertina. Ahora, muchos me dirán, entonces esa persona perdió la salvación. Es bien cuestionable y hay que tener mucho cuidado al respecto. ¿Por qué? ¿Un creyente puede caer en pecado? Sí, puede caer en pecado. Lo vemos en el relato del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cómo los creyentes verdaderos sí caen en pecado, pero a la vez son restaurados por el Señor. No se quedan en el pecado y no practican el pecado deliberadamente. Ojo con eso. No practican el pecado deliberadamente. Ellos pueden caer en pecado, pero hay arrepentimiento en ellos y son restaurados por el Señor. El tema, queridos hermanos, es que si alguien no da los frutos, es más, Jesucristo dice esto, ojo con esto, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Si no hay frutos, si no hay vida piadosa, si hay una vida que glorifique a Dios, y tú lo ves que anda y vive en pecado deliberadamente, no es que esa persona haya perdido su salvación, sino que esa persona, de forma lamentable y bien triste, es que a lo mejor, aunque tenga todo ese conocimiento doctrinal y académico, es que a lo mejor esa persona realmente no ha conocido al Dios verdadero. Y ese es un gran problema hoy en día. Y por estos temas se forman tantas caricaturas. Vemos el caso de Rabí Zacarías, y lo digo con mucho respeto, y también no quiero ser atrevido a lo mejor a hablar de este tema, pero cuando vemos a alguien que tiene una vida escondida, una doble vida, impía, y también de impureza sexual como aquella, donde también habían abusos, por lo que se dice, por lo que también se ha escrito, claramente podemos dudar de que una persona de ese calibre, aunque tenga todo ese conocimiento, realmente no haya sido salvo, realmente no haya conocido al Dios verdadero. Dios nos guarde. Después de haber decidido esto, debemos decir con suma humildad: Señor, guarda nuestros corazones. Porque es verdad, a veces nosotros como creyentes nos mentimos a nosotros mismos.
caemos en pecado y somos tan, pero tan negligentes para confrontarnos a nosotros mismos. Somos tan negligentes para decirnos: has pecado, arrepiéntete. Arrepiéntete, Pablo, de tus pecados. Arrepiéntete tú de tus pecados. Si no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Seamos sinceros, queridos hermanos. Miramos a otro que ha caído en pecado y nos abalanzamos hacia esa persona, confrontando su pecado con toda esa ira y celo santo, ¿cierto?, de reformado. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia. Últimamente he estado en este transcurso, en este tiempo, mejor dicho, pensando sobre esto, sobre la mortificación de nuestros pecados. Ojo, tengo un video pendiente al respecto sobre la mortificación de nuestros pecados, sobre tomar los medios de gracia. ¿Qué pasa si hay pecado en nuestra vida? Si estamos allí en un endurecimiento del corazón. ¿Qué está sucediendo como creyentes? Y una respuesta central, contundente a todo esto, es que ya hemos quitado nuestra mirada en Jesucristo como el precioso, el preciado, el amado. Y eso es terrible, hermanos, cuando quitamos nuestra vista de Jesucristo. Cuando Jesucristo deja ser el centro de nuestra vida, aunque tengamos todo el conocimiento teológico, vamos a caer sí o sí en pecados, y a veces en pecados terribles y escandalosos. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Ahora, queridos hermanos, me gustaría ir a las confesiones, me gustaría tocar algunas frases o párrafos de la confesión, como también de algunos catecismos, para que podamos ver o analizar, mejor dicho, este tema al respecto. La confesión de fe de Westminster, queridos hermanos, capítulo 10 del llamamiento eficaz, dice esto en el párrafo número 1, dice: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, de tal manera que vienen a Él más libremente, pues por su gracia son hechos dispuestos. Párrafo número 2. Este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios, no por cosa alguna previamente vista en el hombre, el cual es totalmente pasivo en ello, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio capacitada para responder a este llamamiento y para abrazar la gracia ofrecida, transmitida en Él, queridos hermanos. Párrafo 1 y párrafo 2 del capítulo 10 de la Confesión de Fe de Westminster. Vamos a ver algunos versículos bíblicos, queridos hermanos. Vamos a ver Ezequiel capítulo 11 versículo 19. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su sangre, y les daré corazón de carne. Aquí ustedes pueden ver que es Dios quien arranca el corazón de piedra y pone el corazón de carne. No es el hombre quien de forma personal e individual se acerca a Dios, porque no puede. Ha nacido en delitos y en pecados, muertos bajo la justa ira de Dios. Es Dios quien da un nuevo corazón. Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Lo que hablaba hace un momento atrás, es Dios quien pone el querer como el hacer en el creyente verdadero. Efesios 1:19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Juan capítulo 6, versículo 44 al 45: ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Hablando de lo que me estaba refiriendo hace un momento atrás. No hay ser humano alguno que pueda acercarse a Dios con una propia disposición. Ha nacido en delitos y pecados, por lo tanto no puede salvarse a sí mismo. Es Dios quien salva. No eres tú quien se gana la salvación. Y para llegar al punto final, que no se puede perder la salvación porque es obra soberana de Dios, vamos a llegar un poco más abajo. Capítulo 17, sobre la perseverancia de los santos, dice esto: ojo, queridos hermanos, los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer total ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Párrafo número 2. Esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, de la eficacia del mérito e intercesión de Cristo Jesús, de la permanencia del Espíritu y de la simiente de Dios dentro de ellos y de la naturaleza del pacto de gracia. De todo esto surge también la certeza e infalibilidad de la perseverancia. Y el párrafo número 3, que es al cual quería llegar: sin embargo, puede ser que los santos caigan en pecados graves mediante las tentaciones de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que aún queda en ellos y el olvido de los medios de su preservación y que por un tiempo continúen en sus graves pecados, por lo cual incurren en el desagrado de Dios y contristan su espíritu. Llegan a ser en alguna medida privados de sus gracias y privilegios. Sus corazones pueden endurecerse y sus conciencias pueden herirse. Pueden herir y escandalizar a otros y traer juicios temporales sobre ellos mismos. Esto es así. El ser humano, o el creyente, mejor dicho, el creyente puede caer en pecados y a veces en pecados graves. Bueno, queridos amigos, podemos ver que el creyente sí puede caer en pecados, y a veces en pecados graves, y a veces escandalizar a otros. Pero también debemos entender que Dios restaurará a ese creyente, no se quedará en ese estado. Si se queda en ese estado y continúa en ese estado, ya debemos pensar seriamente de que aquella persona, de forma muy triste, no ha conocido al Señor, no ha conocido al Dios vivo. Me gustaría tocar otro párrafo de la Confesión de Fe de Westminster, hablando sobre la seguridad de la salvación, como para poder dejar un poco más completo el tema sobre si se pierde o no se pierde la salvación. Ya hemos visto que es Dios quien salva, que es Dios quien escoge al hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo por sus propias obras o sus propios méritos, solamente a través de los méritos de Cristo. Es Cristo el mediador en el pacto de gracia. Es Cristo quien va a la cruz, que es Cristo quien cumple la ley en sustitución por su pueblo, queridos hermanos. Debemos tener eso realmente entendido, y si no lo comprendemos, pedir a Dios que abra nuestro entendimiento, que ilumine nuestra mente y también abra nuestro corazón a estas verdades. Hablando sobre la seguridad de la salvación de los creyentes puede ser sacudida de diferentes maneras, disminuida e interrumpida debido a la negligencia para preservarla, por caer en algún pecado específico que hiere la conciencia y contrista al espíritu, o por una tentación repentina y vehemente, porque Dios les retira la luz de su rostro, permitiendo inclusive que los que le temen caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, los verdaderos creyentes nunca son totalmente destituidos de la simiente de Dios y de la vida de la fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, de las cuales esta seguridad puede ser revivida a su debido tiempo por medio de la operación del Espíritu, que mientras tanto sostiene a los verdaderos creyentes para no caer en total desesperación. No sé si lo recuerdan, yo dije esto: Dios va a levantar
aquel creyente, aquel verdadero creyente de ese estado. Claramente podemos caer en pecado y a veces en pecados graves, pero Dios va a levantarnos. Dios es fiel a su pacto. Es Dios quien obra la salvación en cada uno de nosotros, pero eso no nos debe de llevar a quedarnos de brazos cruzados. Hermanos, hermanas, amigos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y ser fatalistas en todo sentido. Debemos buscar la santidad, debemos ocuparnos en los medios de gracia, debemos ocuparnos en la oración, en buscar la presencia de Dios constantemente, en examinar nuestros corazones. Y esto no quiere decir que no debemos descansar en la obra mediadora de Cristo, claramente en la cual tenemos paz. Pero también no podemos quedarnos de brazos cruzados en el más sentido fatalista, sino que también debemos vigilar que nuestra voluntad se mueva conforme a la máxima voluntad. Y esa voluntad es la voluntad de Dios, andar en la ley de Dios, obedecer los mandamientos de Dios, queridos hermanos. Bueno, podemos ver de forma simple y bien breve de qué, de que es Dios soberano en todo sentido. En la salvación también. Primeramente, tú no te ganas la salvación, porque la salvación no es por obras. Y Pablo eso lo deja claro en Romanos. En Romanos Pablo deja claro que la salvación no es por obras, sino que es solamente y exclusivamente por los méritos de Cristo, creyendo en Jesucristo. Por eso Juan, el Evangelio de Juan también deja claro esto. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 1 habla de los que no son nacidos de carne, sino que son nacidos del Espíritu. Y veíamos en el versículo allí en Ezequiel que es Dios quien arranca el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Después vemos a Jesucristo que dice claramente: nadie puede venir a mí si el Padre no les trajere. O sea, la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Cristo ha hecho lo que tú y yo no podíamos hacer. En sustitución por su pueblo, el mediador del pacto de gracia, el representante que nos representaba a cada uno de nosotros. Y para esto también debemos tener una comprensión más amplia en teología bíblica, teología sistemática, estudiar teología del pacto. ¿Quién era nuestro representante en el pacto de obras? Adán era el representante, el primer Adán. Por eso también Pablo habla del segundo Adán, Jesucristo. Por él somos salvados. Él vino a salvarnos de la ira venidera. Cristo en sustitución por nosotros. Él recibió los clavos, Él recibió la corona de espinas, pero Él recibió, queridos hermanos, escúchame bien, toda la copa de la ira de Dios que merece todo pecador. Y Él lo hizo en sustitución por nosotros. Él hizo lo que nosotros no podíamos y no podemos. Entonces, cuando vamos, como dice allí en Hebreos, al trono de gracia, podemos entrar libremente por Cristo. Cristo el mediador. Qué maravilloso, ¿no? Tú no puedes perder la salvación, pero eso también no debe llevarte a vivir una vida en libertinaje, sino también a cuidar esta salvación. ¿Cómo descuidaremos o cómo podemos a lo mejor llegar a perder una salvación tan grande? No, queridos hermanos. Es más, Pablo, cuando habla de la gracia y del pecado, dice: si la gracia sobreabunda, entonces vamos a seguir pecando. No. Santificación, santidad. El cristiano debe vivir una vida en santidad. Yo sé que se han creado varias caricaturas al respecto, salvo siempre salvo. Como dije, con estas iglesias más carismáticas de tipo semipelagianas, algunas arminianas, que son acérrimos enemigos de esta teología, pero también es ¿por qué? Porque han visto en personas que dicen ser reformados o presbiterianos o que creen en la predestinación vivir una vida licenciosa, libertinaje, una forma de hablar, de referirse a otros, etcétera, 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 que produce esta respuesta, ¿cierto? Negativa. Ojo, no te creas salvo, no te creas un escogido de Dios. Cuida tu salvación. Ojo con eso. Debemos, sí, andar en la ley de Dios y buscar la santificación, queridos hermanos. Esto es así, no debemos quedarnos
estáticos o ser fatalistas al respecto. Es más, si hemos sido salvados, como leíamos también en la Confesión de Fe de Westminster, es Dios mismo que pone el querer como el hacer, y vamos a buscar andar en su voluntad. Bueno, queridos amigos y hermanos, antes de terminar, si alguno se pregunta, bueno, ¿y dónde puedo encontrar esta literatura que me pueda ayudar con este tema? Quiero recomendar nuevamente este libro, es La Confesión de Fe de Westminster para clases de estudio de Williamson. Este es un gran libro, un libro que podrías estudiar con otros hermanos, hay preguntas, es muy bueno. Hace un tiempo atrás lo estuve estudiando con unos hermanos y lo recomiendo, siempre lo voy a recomendar. Y otro libro, queridos hermanos, que tiene que ver con los credos cristianos, algo que no tomé mucho en este video, aunque hubiera sido un poco más extenso, pero si quieres puedes comprarlo. Este libro, que es de editorial Clear, querido hermano. Confesiones y credos cristianos. Aquí están las 3 formas de unidad y los credos históricos. ¿Recuerdan? Neuma Literatura. Con mi hermano de Neuma Literatura lo puedes encontrar. Bueno, queridos hermanos, y hasta aquí nos vemos en un nuevo episodio. Recuerda, la salvación no se pierde, pero a la vez tienes que andar en la voluntad de Dios, buscar la santidad, la santificación. Esas son marcas de un verdadero creyente. Por sus frutos los conoceréis.